Hola, buenos días. Quiero hablarles sobre una noticia que salió hace poco, en la cual se dio finalmente el resultado judicial de una situación que ocurrió hace bastante tiempo. Y eso es por una noticia que compartió un empresario que tiene que ver con la diputada Camila Vallejo, que es diputada de parte del Partido Comunista y que ella lo demandó por injuria. Ahora, ¿en qué consistía esta noticia? Es principalmente en que la noticia decía que apareció una foto de Camila Vallejo, que es cierto, en la que usaba una polera con la cara de Simone de Beauvoir, y salía que ella apoyaba la pedofilia y que la estaba defendiendo, y ella se quejaba de eso, que eso es mentira, de cómo está la justificación para decir eso, que no tiene sentido, y lo demandó por injuria. Y finalmente, la resolución judicial le dio la inocencia a quien había demandado esta diputada comunista, diciendo que había falta de pruebas, en consecuencia era inocente, porque afortunadamente tenemos una cosa que se llama debido proceso, y tú cuando demandas a alguien no asumimos que es culpable, sino que asumimos que es inocente y tienes que probar las cosas que estás diciendo. Y ella se estaba quejando de que justamente ella era la víctima de esto y tuvo que ahora pagar los costos de la sentencia. Y eso es porque las costas las tuvo que pagar ella, porque cuando se da un procedimiento judicial hay costos asociados, el pago de abogados, las diligencias, etcétera. Y eso uno puede pedir en un juicio que se paguen las costas por la parte perdedora, que en este caso se otorgó y tuvo que pagar los costos también del abogado de quien demandó, las costas que se terminaron realizando, de quien demandó esta diputada comunista. Y ella se quejaba de que eso era injusto porque ella era la víctima de esta noticia falsa, que ella no apoya la pedofilia. Y es interesante porque el presidente del Partido Comunista y la izquierda están hablando un poco de quejándose del tema, diciendo que la justicia, entre comillas, implicando que aquí la justicia no existe funcionando en ese elemento en particular, se inclinó por este ofensor. Y un ofensor, dejando de lado también que puede haber gente que lo haga por error, tomando en cuenta que la misma Camila Vallejo ha publicado noticias falsas poniendo un link de la misma manera que esta persona que ella demandó por injuria, como el hecho de decir que los camiones de ayuda humanitaria fueron quemados por los mismos manifestantes. Y la verdad es que las pruebas han mostrado que fue finalmente el gobierno de Venezuela quien realizó esto y no fue realmente los mismos manifestantes, y es una noticia falsa, pero ella lo publica de igual manera y probablemente nadie la va a demandar por injuria. Y es interesante porque empiezan a hablar de justicia entre comillas. ¿Y qué es lo que están implicando? Que básicamente la demanda que ella debió haber hecho, debieron haberle dado la razón. Casi que hay que haber una presunción de culpabilidad. Y es bastante peligroso porque ya hemos visto a la izquierda hablando en ciertas materias de que se tiene que eliminar la presunción de inocencia y instalar la presunción de culpabilidad. Viene a la memoria cosas como acusaciones de abusos sexuales, temas que tengan que ver con derechos humanos, etcétera. Pero lo más importante aquí, que creo que hay que ver de fondo, es si efectivamente hay alguna justificación por la cual se pueda pensar que Camila Vallejo hubiera apoyado, estaba apoyando la pedofilia o no. Ahora, yo no me voy a meter a decir si ella realmente apoya eso o no, voy a asumir que lo que ella dice es verdad y que en realidad no lo apoya, pero hay una justificación de por qué uno puede llegar a pensar que ella podría estar apoyando la pedofilia, y es principalmente por esta señora que ya está muerta, que ella usaba en una polera así de manera normal, como hay gente que usa poleras del Che Guevara, ella usaba una polera de Simone de Beauvoir. ¿Y por qué es esto? Porque ella es una de las escritoras que ha justificado el feminismo moderno y tenía unas doctrinas bastante particulares. Y van a ver por qué uno puede llegar a pensar que alguien que usa su imagen apoya el tema de la pedofilia, de la misma manera que si hay alguien con una polera con la cara de Hitler, uno tiende a pensar que esa persona es un nazi y apoya tal vez el exterminio de judíos o un sistema nacional socialista. Ahora no necesariamente es así, pero uno tiende a asumir eso. De la misma manera que si ves a alguien con una polera del Che Guevara, asumes que defiende el comunismo o tendencias de izquierda. Y ahora vamos a entrar un poco en la doctrina de Simone de Beauvoir y por qué uno puede llegar a pensar este tema de la pedofilia. Me quiero enfocar principalmente en esto de la pedofilia, pero lo que ha mencionado también es que ella es la justificación de muchos de estos principios feministas actuales. ¿Por qué? Porque recordemos que el marxismo originalmente, el de Karl Marx, tenía esta dialéctica
del oprimido con el opresor, la lucha de clases entre el proletariado y los burgueses, y que el proletario era abusado por los burgueses. Esa era toda la dicotomía del marxismo tradicional, que se ha abandonado con el tiempo porque no funcionó realmente su doctrina y realmente no es muy cierta. Pero ella cambió esta dicotomía, pero aplicando el mismo principio, nada más que en vez de hablar de proletarios y burgueses, empezó a hablar de mujeres y hombres, diciendo que había una dicotomía también, una lucha, en vez de una lucha de clases, una lucha de sexo, en que el grupo oprimido eran las mujeres y los hombres eran los opresores, más o menos cambiando en vez de que proletario por mujer y burgués por hombre, diciendo que la mujer era como el proletario, oprimida, y que aplicó esta misma doctrina, pero de otra manera. Es interesante porque ella también es la base de todas las tendencias abortistas que hay actualmente dentro del movimiento feminista. Ella apoyaba, más allá de todo tema científico, el aborto en todo momento, incluso antes de que naciera, en un momento antes, diciendo que en realidad la moralidad que justificaba esto era una moralidad retrógrada de la Iglesia Católica que no tenía ningún sentido, y que en realidad, como la Iglesia había justificado la quema de herejes, que es bastante negativo, y otros actos de violencia que hizo la Iglesia Católica en nombre del cristianismo por mucho tiempo, se justificaba también el aborto en cualquier momento, diciendo que en realidad dependía de la mujer y que era un acto de opresión capitalista el hecho de que no se permitiera el aborto en cualquier momento. De la misma manera ella hablaba de que nunca tuvo hijos, y hablaba de que los fetos, los bebés en formación, eran parásitos, y que en realidad era un parásito que estaba succionando las energías de la mujer, de que en realidad era una carga constante, de que la estaba usando como un instrumento y que había que eliminarlo en el momento que se pudiera. También esta doctrina de que dice que las diferencias que puede haber entre un hombre y una mujer, que es muy mencionado por las feministas, no es un tema biológico, sino que es un tema puramente cultural, que si ponemos en el estado de la naturaleza un hombre y una mujer, estos deberían ser exactamente iguales, lo que sabemos que no es verdad porque hay diferencias físicas y mentales que son parte de nuestra biología, pero esa doctrina tiene su origen de nuevo en esta señora, Simone de Beauvoir, que dijo que realmente uno no nace mujer o nace hombre, ella lo enfocaba en el tema de la mujer, sino que ahí, como dice la frase, uno se convierte en mujer. Entonces no existe este concepto de hombre o mujer al nacimiento, sino que es totalmente una cosa psicológica, cultural, no es nada biológico. También ella es la que postula una cosa que todavía no se menciona mucho en el feminismo, pero no me sorprendería que aparezca porque lo he visto en ciertas publicaciones, de que en realidad las mujeres son todas lesbianas, decía, que la homosexualidad era algo inherente a la mujer y que en realidad el pensamiento heterosexual y la atracción solo a los hombres por parte de una mujer era una corrupción misógena de parte del capitalismo, que era una opresión a las mujeres que las alejaba de su naturaleza, que era homosexual. También ella era estalinista, defendió el régimen de Stalin diciendo que era el régimen más feminista que existía, que la Unión Soviética era justamente una representación de esto y que donde las mujeres eran más liberadas era justamente en la Unión Soviética de Stalin. Esas son algunas otras doctrinas, pero quiero que entremos en el elemento de la pedofilia y por qué uno puede llegar a pensar el tema de que justificaba la pedofilia. Y es justamente por ciertos elementos. En parte porque Simone de Beauvoir firmó un documento, un manifiesto que se publicó el 26 de enero en un diario de 1977 con otros pensadores de tendencia marxista, en lo que demandaba y pedían que se reconociera el derecho a la pedofilia de las personas mayores de edad de tener relaciones sexuales con menores de edad. Y esto en relación a qué caso, porque 3 hombres los metieron presos en Francia por tener relaciones sexuales, pero sin violencia, con niños menores de 15 años, es decir, con menores, y no bastante menores. Y ella decía que eso era totalmente normal, que se tenía que permitir a los niños y a los adolescentes tener relaciones sexuales con mayores de edad. Recordemos que esto también ha sido pedido acá en Chile por el Móvil H, que dice que los hombres homosexuales no se les debería penar por tener relaciones sexuales que sean con consentimiento con menores de edad. Aunque ahí uno entra el elemento de decir cuándo realmente uno tiene consentimiento pleno. Yo dudo, por ejemplo, que un niño de 10 años tenga ese consentimiento. De 12 también lo cuestiono, 14 es muy cuestionable. Ahora, en Chile el consentimiento se entiende que lo tiene de manera plena a los 18 años. Uno tal vez podría decir cuál es la diferencia entre alguien de 18 con alguien que está a punto de cumplir 18 y tiene 17, pero eso es una diferencia legal. Pero ella no hablaba de una cosa de 1 año o 2 años, sino justamente con
personas bastante chicas, con niños, y que se tenía que permitir esto, firmó este manifiesto. Y uno diría, bueno, pero es una cosa particular, es un elemento pequeño, tal vez no era en general así. Pero también hay otros casos, recordemos que en el año 1943, y que ella era profesora, para dejar eso claro, se le impidió enseñar más como profesora porque se le castigó por haber corrompido a una estudiante. ¿A qué se refiere con corromper a una estudiante? Que hubo numerosos casos en que ella seducía y corrompía a menores de edad y se las pasaba a su esposo, Jean-Paul Sartre, y después tenían relaciones sexuales entre los tres con la menor de edad, y lo hizo numerosas veces. Y algunos incluso han justificado esto diciendo que en 1943 ella estaba bajo el gobierno de Vichy, que era un títere de la Alemania nazi, un gobierno fascista en la Segunda Guerra Mundial, y que fue por temas políticos que la sacaron. Pero eso es mentira, porque ella, y lo reconoció también en sus memorias, fue colaboracionista del gobierno fascista de Francia, participaba en una de las radios del gobierno que se encargaba de hacer propaganda fascista para apoyar a este gobierno fascista francés títere de los alemanes. Y después se puso a apoyar de nuevo a los soviéticos. Pero fue en ese año 1943 donde justamente se le impidió enseñar más porque estaba corrompiendo a la juventud, degenerándolos sexualmente y pasándolos a su esposo para que tuvieran relaciones sexuales. Entonces, tomando en cuenta eso, de que es un hecho de algo que hizo, y la firma y su apoyo a esta pedofilia en los años 70, uno puede llegar a asumir y entender por qué uno piensa que se está llevando la cara de una mujer que tiene este tipo de ideas y apoyó la pedofilia, incluso la incentivó y tuvo actos en que empujó la pedofilia. Si llevas una polera en que tienes la cara de esa mujer, uno puede llegar a pensar que estás apoyando justamente esa doctrina. De la misma manera que si tú llevas una polera con la cara de Karl Marx, yo tiendo a pensar que eres marxista. Ahora, puede que no sea así, pero uno tiende a asumir ese tipo de cosas. Entonces, por eso quería hacerles esta pequeña explicación, y me pareció un tema interesante también para que tengan en cuenta quién es Simone de Beauvoir, que es la cabeza intelectual, el origen intelectual de todo el feminismo actual, y se darán cuenta por los discursos que dijo mientras estuvo viva desde en los años 40, 50, 60 y 70, que el origen de todas estas doctrinas feministas actuales. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.